El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a los 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra Es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Mis queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan María Vianney. En nombre del Padre Héctor y mío y de todos los sacerdotes les damos gracias a ustedes por los saludos que nos han hecho llegar en este día. Es muy hermoso sentir el apoyo, el cariño de la comunidad y la oración sobre todo para que nosotros podamos salir adelante en esta misión y en esta vocación a la cual Jesús nos ha llamado, totalmente indignos de nuestra parte, pero ha sido así su voluntad, porque la iniciativa es del Señor, siempre. Como dice el Evangelio hoy, Él ve a la multitud y siente compasión, porque andan como ovejas sin pastor. Entonces solo Jesús puede llamar a sus discípulos y no siempre están capacitados, no siempre son dignos, pero Él los va capacitando de a poquitito y los va tornando un poquito más dignos, pero nunca tanto, por supuesto, como Él. Él es el único verdadero sacerdote, es el único que realmente debemos ver como modelo a seguir y es el único que nos salva. Pero a Jesús le gusta actuar por medio de causas segundas, como diría Santo Tomás de Aquino, o instrumentos, ministros, servidores suyos, que actúan en su nombre y que son enviados por Él y que son los que llamamos hoy día los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, al clero, que están llamados, ¿no es cierto?, de un modo muy particular a representar el corazón misericordioso del buen pastor para este pueblo que está tan necesitado de la palabra de Dios, de los sacramentos y del gesto cariñoso de Jesús como pastor frente al rebaño. Así es que hay que rezar mucho, como dice Jesús, porque la mies es mucha, los obreros siempre son pocos. Se necesitan muchos más sacerdotes. El Padre Hurtado decía que en aquella época, para atender bien, más o menos, a las personas de su época, ¿no es cierto?, se necesitaban más o menos 10.000 sacerdotes más. Y él se preguntaba si acaso Dios no había dado esa vocación o los jóvenes no la querían escuchar, los que estaban llamados, o si las familias no apoyaban a sus hijos, ¿no es cierto?, si la sociedad, en el fondo, la comunidad, no estaba dando apoyo para fomentar las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, que son tan necesarias en la Iglesia. Así es que esta fiesta de San Juan María Vianney nos llena de alegría porque es un pastor de verdad, ¿sí?, con el corazón de Cristo.
es el modelo de todos los sacerdotes, como llegó a decir el Papa Benedicto XVI. Lo proclamó de esa manera, no solo patrono de los párrocos, también de todos los sacerdotes, porque es realmente un ejemplo muy difícil de alcanzar. Yo no le llego ni a los talones a la entrega, a la santidad, al espíritu misionero y fervoroso que tenía el santo cura de Ars, que fue realmente una maravilla, una explosión de vitalidad religiosa y de conversiones que se produjeron en ese pequeño pueblo llamado Ars, donde cuando llegó él no había más que una señora solamente que iba a la misa, una señora muy piadosa, pero el resto del pueblo no participaba en la misa. Y lo que era más conocido en esa época era ir a las fiestas. Era un pueblo que le gustaba mucho la fiesta, el cabaret en la noche, era más vida nocturna que diurna. Y entonces el santo cura comenzó a predicar fuertemente, llamando a la conversión, invitando a los fieles a acercarse a la misa, a la iglesia, visitando a las familias, ayudando a las personas a conocer mejor la palabra de Dios y así poco a poco, como un imán, atrayendo uno por uno a las ovejitas del rebaño, y realmente ese pueblo se transformó. Y no solamente Ars, sino que de toda Francia y de muchas partes de Europa lo venían a visitar al santo cura pidiendo una orientación, un consejo, y él estaba horas y horas confesando, entregándose, agotándose por completo para ayudar a las almas. Eso es realmente el ejemplo que hay que seguir, ¿no? Es muy difícil tratar de imitarlo al pie de la letra, pero al menos esa intención es fundamental, ¿no? Eso es lo que hay que perseguir, y yo pienso que eso es lo que hay que pedirle al Señor, que infunda en todos los sacerdotes el celo por la salvación de las almas, para que nadie se condene, porque eso es lo que le duele a la Santísima Virgen. Ayer meditábamos en una reflexión sobre la Virgen de Fátima que el dolor de ella como madre es ver que tantos hijos que no la reconocen y no reconocen a Jesús terminan después de la muerte yéndose al infierno, a la condenación eterna. ¿Y por qué? Porque falta quien haga oración por ellos, dice la Virgen. Falta más oración, más rosario, más penitencia, más sacrificio, pero también falta más predicación, falta más presencia sacerdotal, porque ¿qué sería de nosotros sin Jesús? Pero Jesús llega al mundo por las manos del sacerdote, sea más santo o menos santo, más pecador o menos pecador, no importa tanto eso, sino que el hecho de tener un ministro, un intermediario entre Cristo y el pueblo de Dios, queridos hermanos, es fundamental, porque basta que el sacerdote diga, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, durante la misa, y Jesús obedece, y se convierte ese pan en su cuerpo, y ese vino en su sangre. Así lo quiere Jesús, así lo ha determinado sabiamente, para que Él pueda estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, en su presencia principal de todas, fundamental, que es el sacramento de la Eucaristía. Y díganme ustedes, ¿cómo no va a ser bonito poder en el día a día, en la vida cotidiana, ir sanando nuestras heridas espirituales, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros traumas, con el sacramento de la confesión? ¡Qué maravilloso! Solo Jesús puede perdonar los pecados, solo Jesús puede sanar nuestra alma enferma, pero el camino que Él utiliza es el sacerdote. Es Jesús quien perdona, pero lo hace cuando el ministro ordenado dice, yo te absuelvo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un regalo tremendo, porque a lo mejor ese pecado mortal que significaba una condenación eterna, se puede perdonar y nos podemos convertir. Entonces, la presencia de los sacerdotes en el mundo es fundamental, porque sin sacerdotes no vamos a tener misa y sin Eucaristía no vamos a tener iglesia. La iglesia solo
existe donde está la Eucaristía. Sin la misa no hay iglesia, así de simple, hermano, porque la iglesia se funda en el amor del corazón eucarístico de Cristo. ¿Y para qué hablar de los demás sacramentos que son tan importantes? Y yo creo que este tiempo de pandemia nos ha servido para darnos cuenta de lo fundamental que es tener a los sacerdotes activos y a la mano, presentes. Y si no se puede, realmente el pueblo de Dios sufre mucho. Sufre por no poder comulgar, por no poder confesarse, por no poder tener la Santa Misa, por no recibir un sacerdote en la unción de los enfermos, etc. Es necesario entonces rezar para que ojalá nunca más tengamos que pasar una prueba como esta, en que las iglesias se cerraron de una manera tan autoritaria, tan monolítica, ¿no es cierto?, en tantas partes. Se cerraron las iglesias. En muchos lugares no se cerraron los bancos, no se cerraron los supermercados, no se cerraron las farmacias, pero sí las iglesias se cerraron. Y la gente se quedó sin acceso a la comunión, sin acceso a Jesús. Y eso fue muy doloroso. Y tal vez vamos a tener que sufrir pruebas mayores. El santo cura de Ars se formó en una época de Francia en que había una crisis muy profunda, así como estamos viviendo nosotros, y tal vez como va a empezar a empeorar todavía, ¿no? Porque hay que prepararse para que vengan pruebas mayores todavía, a la humanidad y a la iglesia. Lo que pasó en la época del cura de Ars era terrible, porque era una persecución total. Quien era sacerdote juramentado, no pasaba nada. El sacerdote juramentado era un sacerdote que tenía que hacer un compromiso con Napoleón o con los poderes políticos de la época para no enseñar tales cosas, para hablar esto y lo demás allá, todo bien controlado, ¿no es cierto? Pero no decir la palabra de Dios tal como es. Entonces esos sacerdotes podían celebrar la misa, pero eran sacerdotes que estaban en el fondo comprados por el poder político, que eran en el fondo traidores a la verdad del Evangelio, que no se puede vender, no se puede transar. Y muchos sacerdotes no fueron juramentados, sino que eran sacerdotes perseguidos por los poderes políticos, y muchos de ellos murieron mártires. Muchos fueron mártires, porque estos sacerdotes celebraban misa escondido, en los graneros, en los campos, de noche, como en los primeros tiempos de la época del cristianismo, donde se celebraba en las catacumbas, ¿no es cierto?, en las cuevas subterráneas, todo oculto, todo en época de persecución. Y el santo cura, siendo niño, vio esa realidad, conoció estos sacerdotes fervorosos, muchos de los cuales entregaron su vida por ser fieles a la verdadera iglesia. Y él dijo: yo quiero ser sacerdote. Pero luego, cuando estaba en el seminario, se encontró con un problema, que no le funcionaba muy bien el cerebro. Sobre todo le costaba mucho estudiar latín. No tenía capacidad para aprender el latín, ¿no? Inclusive él tenía un amigo que le enseñaba latín, pero él aprendía la lección y se lo olvidaba completamente. Y un día un amigo lo insultó, un amigo seminarista, le dijo: ¿por qué eres tan burro? ¿Por qué no aprendes nunca? Yo gasto tanto tiempo contigo y tú nunca aprendes. ¿Y qué es lo que hizo el joven seminarista Juan María Vianney? Se arrodilló y le dijo: perdóname, hermano, realmente soy un burro, no tengo ningún remedio, pero perdóname por todo el esfuerzo que tú haces inútilmente conmigo. Entonces era un hombre humilde, muy humilde, y también muy fervoroso. Tenía un amor a la Virgen impresionante. Entonces, a pesar de no ser un buen estudiante, el obispo decidió que se ordenara sacerdote. Y cuando llega este sacerdote, que nadie daba un peso por él, lo mandaron a la parroquia más perdida y más escondida de Francia, y todo el mundo se llevó la sorpresa de que era un gran santo, el gran santo San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que hoy es el patrono de todos los sacerdotes. Así es que nos alegramos porque tenemos en la iglesia estos grandes ejemplos, y porque también el Señor nos promete que si rezamos, vendrán otros pastores que tengan el corazón de Jesús. Depende de la comunidad. Si ustedes rezan por nosotros, nosotros podremos servirlos mejor, con más santidad y con más coherencia de acuerdo al Evangelio.
Eso es lo que el Señor hoy día nos pide. A los sacerdotes, ser más valientes y también más fieles a nuestra vocación, como le dijo el profeta Ezequiel, que no se queden callados. Si tú no dices la verdad, tú vas a morir, le dice. Pero si tú hablas y el pecador continúa en su mala conducta, por lo menos tú te vas a salvar. Pero si tú te quedas callado para quedar bien, para no molestar, para dejarte llevar por la mayoría, tú vas a morir y vas a dar cuenta por ese pecador que se va al infierno. Por eso los sacerdotes no podemos callar, no podemos hacer una prédica simple así para caer bien a la gente. Tenemos que decir la verdad. La verdad a veces duele, sobre todo cuando es para corregir, pero es por amor, porque la verdad nos puede ayudar a enderezar nuestro camino hacia la salvación y no permitirnos, ¿cierto?, que nuestro camino nos conduzca hacia la condenación eterna. Así es que pidamos hoy día, queridos hermanos, para que el Señor le dé perseverancia a todos los sacerdotes, a los que están en crisis, los que están con problemas, que los levante, que los fortalezca, que les dé ganas de seguir con su vocación, a los que están en el camino, que no se sientan seguros, que siempre confíen en Dios y en el apoyo de la oración de la comunidad. A Cristo sea la gloria por los siglos. Amén.